Hola amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? En el video de hoy quería hablar un poco sobre los acentos, especialmente sobre el acento argentino, pero el acento argentino como de una generación atrás. Encontré un video que es muy interesante para analizar cómo hablaban las personas en ese momento de Argentina en los años 90. Voy a dar un poco de contexto de lo que creo que está pasando en estas entrevistas en la calle, para que ustedes puedan entender mejor también. Creo que están poniendo una nueva política o están hablando sobre la idea de que los boliches en Argentina son los clubs para ir a bailar, la discoteca, le dicen en otros países. Los boliches cierren más temprano, que cierren y terminen a una hora más temprana o algo así. Entonces la entrevistadora va en la calle preguntándole a adolescentes o adultos, personas relativamente jóvenes, qué opinan sobre esta nueva idea. Así que, bueno, reaccionamos. No, loco. A las 4, a las 7 es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? A las 4, a las 7. Suena como muy tono de adolescente, puedo decir. Incluso suena un poquito actual. A ver. No, loco. A las 4, a las 7 es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y porque sí, son 3 horas de diferencia, a las 4 de la mañana ya es retarde, lo mismo a las 4 que a las 7, A las 4 se pone bueno recién. Ok. La tonada, el tono en el que hablan es bastante diferente. Están comparando sobre cerrar el boliche a las 7 versus cerrar el boliche a las 4. Y están diciendo, a las 4 recién se pone bueno. A las 4 como recién empieza. Es un poco diferente el acento que tenían, pero al mismo tiempo es muy familiar. Siento que es un poco la forma de hablar de los adolescentes de este momento. A ver. Pueden cerrar cuando está bueno. ¿A qué hora vas como habitualmente a una ¿A qué discoteca? hora llego? Y a las 2. ¿Todas empiezan a esa hora? Sí. Y me parece que está Van a bailar recién a las 2 de la mañana. O sea, van a la discoteca, al boliche en Argentina, recién a las 2 de la mañana. Esto hoy en día, en Argentina, obviamente, sigue siendo igual. Los boliches recién empiezan a las 2 de la mañana y es normal irse súper tarde. 7 de la mañana creo que es súper tarde ya, pero es normal irse a las 5, 6 de la mañana, 7 relativamente también. Así que eso no cambió. A ver, acá hay un hombre hablando. ¿Qué tan diferente es el acento? Sí. Y me parece que está mal. ¿Por qué está mal? Y porque, digamos que la gente que quiere hacer fiesta, que quiere tener una buena onda, que la tenga hasta cuando quiera. Me parece que la gente que quiere tener fiesta, que la tenga hasta cuando quiera. Me gusta cómo hablan. Hay algo diferente. Quizás suena más similar a cómo hablan mis papás. Mis papás eran jóvenes en los años 90, entonces quizás está más relacionado con eso. Por eso me suena familiar, pero definitivamente no se escucha este mismo acento
argentino hoy en día en todos lados, o de personas de esta edad. A ver. Bueno, yo pienso que está re mal porque si no hay colectivos a esa hora se quedan todos en la calle. Está re mal. Ok, esto es súper común en Argentina decir re, es como decir muy, o sea, está re mal, está muy mal, porque si dejan de pasar los colectivos, el colectivo, el bus, si deja de pasar el bus, se quedan todos en la calle. Ok, entonces creo que estoy entendiendo que no sé cuál es exactamente la política o la idea que están planteando, pero no sé si es que cierren los boliches más temprano o que los colectivos dejen de pasar a cierta hora, que los colectivos dejen de pasar a las 4 de la mañana, quizás. Eso es curioso porque hoy en día yo soy de los suburbios de Buenos Aires, del área metropolitana, y la realidad es que una de las cosas más comunes al volver de un boliche es directamente volver en taxi, volver en Uber, porque es un poco peligroso volver en colectivo. Puede ser diferente en otras zonas, en otras áreas dentro de Buenos Aires mismo, pero en mi propia experiencia y en la experiencia de mis amigas también es así, es volver en Uber. Volver en colectivo no es la opción más común. En este momento lo similar a Uber era el remis. El remis era una especie de taxi, un lugar donde vos llamabas y te pasaba a buscar un auto, un remis. Pero bueno, quizás en esta época era más tranquilo la vuelta del boliche. No sé, analizando y comparando lo que escucho con la actualidad un poco. Pienso que es una manera de censura, porque primero no cambia nada, si quieren terminarla por eso de la droga o que hay mucho lío. Pienso que es una censura, ok, ella está diciendo que están censurando a las personas. Y segundo dice, creo que si es por esto de las drogas, o sea, están hablando de si hay problema con las drogas, a ver. No va a cambiar nada, si quieren drogar, se drogan primero antes de ir a bailar. A ver si lo puedo decodificar esto, me encanta. Que hay mucho lío, no va a cambiar nada, si quieren drogar, se drogan primero antes de ir a bailar. No va a cambiar nada porque si se drogan primero antes de ir a bailar. O sea, que si es por la droga, dice que esta técnica no va a funcionar porque las personas se drogarían antes de ir al boliche, básicamente. Entonces esta técnica sería básicamente un sinsentido. Me gusta lo rápido que habla. Esta es como la velocidad normal, yo diría, de los argentinos. Yo, si estoy relajada hablando con amigos, creo que esta es mi velocidad normal. Me parece acertado en el sentido de que uno cuando sale de un boliche así muy tarde puede ser que esté más propenso a caer en cosas que de otra manera no. ¿Vos vas a bailar? De vez en cuando voy. ¿Y a qué hora vas? Ok, esta persona sí está de acuerdo y dice que está de acuerdo porque al salir más tarde de bailar puede que hagas cosas malas, que caigas en cosas malas, que estés más propenso, o sea que tengas más tendencia a hacer algo negativo. Interesante. No sé esa perspectiva, pero yo creo que si censuran todo, ¿no? Después de cierto horario, simplemente van a aparecer una versión alternativa para ir. Me acuerdo en la época de la pandemia donde hacían fiestas clandestinas, y aunque estaban prohibidos los boliches, los bares, de todas formas había personas haciendo fiestas clandestinas. Entonces imagino que si esta era la situación y la gente normalmente
iba a bailar hasta las 7 de la mañana y de la nada, ahora es hasta las 4 de la mañana, simplemente iba a haber como otras fiestas que empiecen a las 4 de la mañana o algo así, o fiestas clandestinas que duran hasta más tarde, ¿no? A ver. ¿Y a qué hora vas? Sí, voy tarde, sí. ¿A qué hora vas?, pregunta la entrevistadora y él dice, y voy tarde. Sigue siendo muy así en Argentina. Vamos muy tarde a bailar. ¿Ya está? ¿Muy tarde también? Y cuando voy saldré más o menos 6 de la mañana. Claro, y al volver saldré de salir del lugar a las 6 de la mañana. Sigue siendo un horario razonable hoy en día, volver a las 6 de la mañana del boliche. O sea, recién terminamos a las 6 de la mañana. Prácticamente la hora que una persona normal durante la semana se levanta, ¿no? Si tiene un trabajo. Es muy loco, pero estos son los horarios argentinos. Si no sabían, todo es muy tarde. Ok, eso fue todo, parece. Ok, esto la verdad que fue muy divertido de ver para mí y de analizar. Me encantaría seguir buscando cosas así para analizar el acento. Sé que hay algunos famosos celebridades que son argentinos o vivieron en Argentina algún tiempo y podría analizar su español y ver estas cosas. Yo amo ver estos videos respecto a el acento. Creo que hay más en esta misma categoría de cómo sonaba el español rioplatense en los 90s. Así que si les interesa también puedo hacer una parte 2 de esto mismo. Y sé que hay otros videos en donde se escucha más, o quizás en este mismo, no lo sé, pueden decirme en los comentarios, la italianidad en el acento. Creo que el acento antes sonaba un poco más italiano que hoy en día, lo cual tiene mucho sentido porque, para referencia, mis abuelos son italianos. Ellos vinieron de Italia ya con bastantes años. Por ejemplo, mi abuela vino con 20 años de Italia. Mi papá es nacido en Argentina, pero sus dos papás son italianos. Entonces, en su casa, primero se hablaba italiano. Él creció hablando primero italiano y después español en la escuela, ¿no? Entonces, como la generación de mis papás o la generación de mis abuelos, todavía más, su español estaba un poco más entrecruzado con el italiano, cuando hubo una inmigración muy fuerte hace unos cuantos años. Hoy en día ya estamos más distanciados de esa generación que inmigró de Italia, entonces nuestro español argentino es como más argentino que más italiano. No sé, como que empieza a tener su propia forma y se distancia de ese español que se mezclaba con el italiano en esos momentos. Es una teoría, ¿no? Pero creo que es algo que tranquilamente puede pasar. ¿Ustedes sienten que el acento argentino suena un poco italiano o no? Yo no lo siento muy italiano. De vez en cuando lo siento italiano, por ejemplo, con los gestos de las manos, a veces somos como muy expresivos y como lo veo en algunas cosas, pero no sé si necesariamente en nuestro acento. Pero bueno, es difícil ser objetiva para mí porque es mi propio idioma. Pero sí lo siento más en el acento argentino de otros años más en el pasado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Me encanta analizar esto y ver otras perspectivas también, especialmente perspectivas de personas que no hablan español nativamente. Quizás ustedes tienen como una posición más neutral respecto al tema,
Así que los voy a leer con mucha curiosidad sus opiniones sobre este tema. Espero que les haya gustado este video y voy a hacer más si les interesa. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.